Soy Ignacio. El tema, ecuaciones exponenciales. Vamos a resolver detalladamente y paso a paso esta ecuación de tipo exponencial. Se reconoce porque la incógnita x está localizada en los exponentes de esas potencias. Voy a comenzar por aplicar la siguiente propiedad de la potenciación. Si tenemos acá un producto de potencias, esto es igual, acá conservamos la misma base y sumamos los exponentes. En este caso, los exponentes son C más F. Vamos a aplicar esta propiedad, pero en sentido opuesto. Es decir, si tenemos acá una potencia en donde hay suma en los exponentes, cambiamos esto por un producto de potencias. Es el caso que tenemos acá, la potencia 3 elevado a la x menos 1. Aplicando esa propiedad en sentido opuesto, nos da eso lo siguiente. Conservamos la potencia 3 a la x, tenemos más, y por acá nos da 3 elevado a la x por 3 elevado a la 1. Y acá esto es igual, acá tenemos la fracción menos 4 sobre 243. Acá esta fracción la pasamos al otro lado de la igualdad y llega al otro lado con signo positivo. Entonces tenemos 4 sobre 243. Enseguida aplicamos otra propiedad de la potenciación que dice lo siguiente. Si yo tengo acá una potencia que está elevado a la 1, entonces esto será igual a la misma potencia. Aplicando esta propiedad, en este caso aquí 3 elevado a la 1. Entonces, aplicándola, simplemente quitamos acá el exponente y nos queda solamente 3. Enseguida vamos a organizar esto y tenemos acá 3 elevado a la x más 3 por 3 elevado a la x, y esto es igual a la fracción 4 sobre 243. Aquí lo que yo hice fue aplicar la propiedad conmutativa de la multiplicación, es decir, cambiamos el orden de esos factores. Enseguida vamos a aplicar el concepto de suma de términos semejantes, y para ello vamos a utilizar la letra Q y tenemos acá Q más 3Q, y esto nos da igual a 4Q. Aquí, aquí tenemos 1 invisible acá detrás de la Q. Entonces 1 más 3 nos da 4. Y se conserva aquello, es decir, el componente que hace posible que esos términos sean semejantes. Es para el caso que tenemos acá. Acá es como si hubiera 1 invisible. Entonces tenemos acá que 1 con la potencia 3 a la x más 3 por la potencia 3 a la x. Entonces acá efectuando esa suma y aplicando este concepto nos da eso. Aquí 4. 4 que va a multiplicar por esta potencia 3 elevado a la x, y acá conservamos 4 sobre 243 avos. Acá recordemos que Q hace el papel de la potencia 3 a la x. Enseguida hacemos lo siguiente. Acá tenemos este 4 que está multiplicando la potencia 3 a la x. Recordemos que debemos de quitar ese 4. Y acá, como está multiplicando con esta potencia,
en donde está x, que es la incógnita, entonces allí vamos a dividir a ambos lados de esa igualdad por 4. Entonces nos quedaría de la siguiente forma. Comenzamos por escribir 1 y tenemos acá que nos queda sobre 4. Entonces esto va a multiplicar por 4 por la potencia 3 a la x, es decir, lo mismo que tenemos acá. Y esto es igual, acá hacemos algo similar. Tenemos un cuarto y esto va a multiplicar por la fracción 4 sobre 243. Aquí hemos aplicado la propiedad uniforme. Entonces efectuamos estas operaciones y tenemos acá un cuarto que multiplica por 4 por la potencia 3 a la x. Entonces esto nos da 4 cuartos. Entonces acá lo que voy a hacer es simplificar. Como tenemos 4 abajo y 4 arriba, simplificamos. Esto es lícito porque aquí hay multiplicación. Entonces acá quitamos ese 4 y este otro 4. Y simplemente nos da acá 3 elevado a la x. Y esto es igual, aquí hacemos algo similar. Acá podemos multiplicar en forma horizontal, es decir, 1 por 4 nos sigue dando 4. Y multiplicamos 4 por 243. Entonces acá lo que yo hago es simplificar. Entonces acá suprimimos este 4 y este otro 4. Y simplemente nos va a quedar acá 1 sobre 243 avos. Enseguida vamos a hacer lo siguiente. Vamos a descomponer en factores primos el número 243. Acá escribimos de nuevo ese número 243. Trazamos acá al lado derecho una línea y comenzamos la descomposición en factores primos de 243. Examinamos el primer número primo, que es 2, y nos preguntamos si el 2 es divisible por 243. Vemos que eso es imposible porque es un número impar y termina en 3. Descartamos el número primo 2. Seguimos con el siguiente número primo, que es 3. Y nos preguntamos si 3 es divisible de 243. Y para ello tomamos el criterio de divisibilidad por 3, es decir, sumamos sus dígitos. 2 más 4 nos da 6, más 3 nos da 9, y 9 es múltiplo de 3. Por lo tanto, el número primo 3 nos sirve acá. Y tercera de 243 nos da eso por acá, 81. Seguimos utilizando el mismo número primo 3 y tercera de 81 nos da eso por acá, 27. Entonces le seguimos sacando tercera. Tercera de 27 nos da eso por acá, 9. Tercera de 9 nos da 3. Y a 3 no se le puede sacar sino tercera y nos da 1. Y hemos terminado la descomposición en factores primos del número 243 y nos ha dado todo este listado de números. Entonces lo que yo voy a hacer acá es lo siguiente. Acá sumamos todos estos números. Tenemos que es 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces vamos a convertir esos números en una potencia. Entonces nos quedaría 3 elevado al exponente 5. Y traemos eso por acá. Pero primero anotamos la potencia 3 a la x, que la conservamos tal como está. Entonces esto nos va a dar a la potencia 3 elevado a la 5, o sea, la que tenemos acá. Aquí vamos a aplicar la siguiente propiedad,
de la potenciación. Es decir, por acá si yo tengo n que está elevado a la menos c, esto da como resultado 1 sobre n elevado a la c. Esta es la propiedad del exponente negativo. Vamos a aplicar esta propiedad, pero en sentido opuesto. Es decir, si tenemos acá esta potencia en donde el exponente es positivo, lo trasladamos al numerador y eso implica un cambio de signo en el exponente. Entonces, aplicando esa propiedad en sentido opuesto, nos da eso lo siguiente. Acá conservamos 3 elevado a la x y esto es igual a 3 elevado a la menos 5. Es decir, si aquí lo tenemos, el exponente positivo acá nos queda negativo. Enseguida vamos a aplicar otra propiedad de la potenciación que dice lo siguiente. Entonces podemos utilizar, por ejemplo, la letra Q. Si tenemos Q elevado a la n, entonces esto va a ser igual a Q elevado a la m. Es decir, tenemos acá potencias con la misma base. Entonces, esto nos da como resultado lo siguiente. Entonces, como tenemos potencias de la misma base, eso quiere decir que sus exponentes también son iguales. Es para el caso que tenemos acá. Estas dos potencias con la misma base quiere decir que sus exponentes también son iguales. Aplicando esa propiedad nos queda de la siguiente forma. Entonces por acá escribimos x y menos 5. Entonces de esta forma hemos encontrado la solución para la ecuación original. X es igual a menos 5. Acá recordemos que debemos de poner igual. X es igual a menos 5. Ahora, para mayor tranquilidad, debemos de efectuar la comprobación de este resultado. Y para ello, hacemos lo siguiente. Vamos a reemplazar aquí en la ecuación original. Para esa prueba, escribimos primero que todo esta palabra, prueba. Y comenzamos a reemplazar en la ecuación original. Entonces tenemos la potencia 3 a la x. Recordemos que x ahora equivale a menos 5. Y tenemos por acá más, tenemos la potencia 3 a la x menos 1. Entonces acá x equivale a menos 5. Menos 5 menos 1, por acá eso nos da menos 4. Y tenemos acá 4 sobre 243. Y esto es igual supuestamente a 0. Acá escribimos el signo de interrogación que significa supuestamente. Supuestamente porque mientras no hagamos esta prueba no podemos confiar plenamente en este resultado. Entonces justamente estamos haciendo esta prueba. Entonces acá vamos a resolver estas potencias y para ello recordemos de nuevo la propiedad del exponente negativo. Entonces por acá si yo tengo n a la menos c, esto va a ser igual a 1 sobre n elevado a la c. Vamos a aplicar esta propiedad tal y conforme la tenemos acá. Entonces eso nos da como resultado 1 sobre la potencia 3 elevado al exponente 5
más, y acá la aplicamos con esta otra potencia. 1 sobre 3 elevado a la menos 4 nos da 3 elevado a la 4. Es decir, acá los exponentes están negativos, acá nos quedan positivos. Y esto es igual a 4 sobre 243. Y esto es igual supuestamente a 0. Continuamos con el desarrollo. A continuación resolvemos estas dos potencias. Entonces tenemos 1 sobre 3 elevado al exponente 5. Efectuamos el desarrollo de esa potencia y nos da eso 243. Ahora aquí más y resolvemos también esta potencia. 3 elevado al exponente 4. Eso nos da aquí 81. Recordemos que multiplicamos 4 veces 3 y nos da 81. Acá en el numerador 1. Acá tenemos menos 4 sobre 243. Y esto es igual, aquí supuestamente igual a 0. Seguimos con el desarrollo. Acá nos dio eso, fracciones heterogéneas, fracciones con distinto denominador. Y para convertir eso en fracciones homogéneas, debemos de hacer la amplificación de fracciones. Entonces acá vamos a multiplicar en el denominador por 3 para que nos dé como resultado 243 en el denominador. Recordemos que ese mismo 3 lo escribimos acá arriba en el numerador. Esto es lo que llamamos amplificación de fracciones. Ahora efectuemos esas operaciones. Entonces tenemos 1 sobre 243 más, y multiplicamos acá 1 por 3, nos da eso 3 en el numerador. Y 81 por 3 nos da 243 en el denominador. Y tenemos por acá menos 4 sobre 243. Y todo esto es igual supuestamente a 0. Y de esta forma ya tenemos aquí fracciones homogéneas, fracciones con el mismo denominador. Ahora, aquí hacemos lo siguiente. Acá podemos trazar una línea. Conservamos ese mismo denominador, 243. Y arriba operamos el numerador con 1 más 3 menos 4. Y esto es igual supuestamente a 0. Ahora resolvemos esta operación. Entonces, esa operación 1 más 3 nos da 4. Menos 4 es igual a 0. Entonces escribimos acá 0. Y conservamos el mismo denominador, 243. Y ya hemos efectuado esta operación. Es la forma como se suman y restan fracciones homogéneas. Y recordemos que esto es igual supuestamente a 0. Entonces acá en esta fracción 0 sobre 243, el numerador es diferente al denominador. Entonces, como son diferentes, simplemente vamos a simplificar esta fracción. 0 sobre 243, al simplificarla, nos da como resultado 0. Eso quiere decir que 0 es igual a 0. Y ya podemos borrar ese signo de interrogación y podemos decir con toda tranquilidad que x igual a menos 5 es la respuesta
de nuestro ejercicio. Y yo he terminado con toda esta explicación.